video te voy a enseñar a cómo conseguir el nuevo set de la actualización de San Valentín de Dress Press de una manera fácil, rápida y sencilla, así que quédate hasta el final de este video para que descubras cómo conseguir este hermoso set. Yo soy Exter y comencemos con el tutorial. Pero si no sabes cómo ir al servidor de las misiones, yo te enseño. Tienes que darle al corazón con 2 engranajes y le vas a dar a la última opción que dice Valentine's Key. Le das a teletransportar y listo. Y una vez en el servidor de las misiones vamos a tener 2 capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿A cuál debemos ir? Para obtener el set tenemos que ir al capítulo 1 y a la opción de un jugador. ¿Pero por qué? Porque si nos unimos con más amigos, las misiones van a ser más difíciles y más largas. Así que es recomendado que vayas solo. Pero tranquilo, si le das al botón de suscribirse, te vas a convertir en un verdadero pro. Porque todos los que están suscritos a este canal son unos verdaderos pros. Y una vez teletransportado a las misiones, te va a salir esta larga cinemática. Así que le vamos a dar a saltar porque hay mucho texto. Y una vez aquí te vas a tener que dirigir a este portón dorado o rosado o de color blanco, no sé qué color es la verdad. Y luego vas a tener una cinemática con Cupido, pero como es mucho bla bla bla, la vamos a saltar. Y luego de esa cinemática vamos a tener una puerta con una flecha que nos indica por dónde ir. Vamos a pasar por ahí, luego a nuestra mano izquierda tenemos otra puerta y luego al frente tenemos otra, donde se va a encontrar nuestra amiga Lea o Lía, no lo sé. Luego nuestra segunda misión es llenar estos calderos con pociones mágicas con diferentes recetas y para completarlo tenemos que fijarnos y memorizar la base líquida y la base sólida. Yo les recomiendo que se fijen en los nombres que tienen ahí para luego no equivocarse. Tienen que darle a esta barra que está a su mano derecha, subir y bajar, y lo mismo va a pasar con la barra que está abajo. Tienen que darle ahí para que se pueda completar esta misión. Luego de eso nos toca revolver, tienen que darle clic y dar círculos. Les recomiendo que no se salgan del círculo para que sea más fácil. Luego tienen que elegir un envase para la poción y llevarlo al caldero principal. Y así tenemos que hacerlo sucesivamente 3 veces y además tenemos tiempo en contra, pero tranquilos que esta misión es bastante fácil si están solos. Si están con amigos les va a pedir que hagan más pociones. Una vez completado le va a salir este cartel que dice buen trabajo. Lo siguiente que tenemos que hacer es fijarnos a nuestra mano derecha y va a haber un portal de color rosado. Tenemos que dirigirnos hacia allá y nos va a teletransportar a la siguiente misión. Nuestra siguiente misión es muy fácil. Tenemos que completar esta barra que tenemos a nuestra mano izquierda, dándole flechazos a los corazones que están volando en el cielo. Y para eso les tengo un truco. Tienen que apuntar la flecha a un punto fijo y cuando el corazón se esté por acercar, lanzan la flecha. Una cosa que tiene en contra esto es que la flecha se tarda unos segundos en llegar al corazón, así que tienen que calcular bien para que le dé al corazoncito. Van a fallar muchas veces y no se desesperen por el tiempo, que la verdad esta misión es muy fácil. Y otro tip que les doy es que le den a los corazones de color dorado, ya que dan más puntaje y así la barra se va a llenar más fácil. Pero si no les aparece tantos corazones dorados como me pasó a mí, tranquilos, denle a los corazones de color rosado e igual se va a llenar la barra, pero de una forma más lenta. Y una vez completado nos va a salir este cartel que dice buen trabajo y luego nos va a salir los resultados de la partida. Esto no es muy relevante, solamente cuando estás con amigos lo es. Luego nos va a salir esta cinemática, le vamos a dar a saltar, claro que sí. Y nuestra cuarta misión es darle un flechazo al corazoncito que está volando en círculos. Y para esto les recomiendo aplicar lo mismo que hicimos anteriormente de mantener un punto fijo. O también tengo este truco que es ponerse en primera persona, apuntar hacia arriba y esperar a que el corazoncito dé vueltas y que esté encima de ti para poder dispararle. Después de una corta pero linda cinemática nos va a teletransportar al siguiente mapa. Una vez aquí nos va a salir otra cinemática que no podemos saltar lamentablemente, pero tranquilos que no es muy larga. Y ahora nuestra siguiente misión es encontrar 4 cofres misteriosos, pero tranquilos que yo les voy a dar el camino para conseguir estos 4 cofres. Tienes que dirigirte a esta puerta central donde hay una puerta con 3 candados rosados, luego a tu mano derecha hay un puente, lo vas a cruzar
y vamos a tener aquí dos caminos, el camino de la izquierda y el camino de la derecha. Te tienes que dirigir por el camino de la izquierda y aquí vas a tener que buscar una clase de cofre de color rosado que debe estar oculto en algún lugar de este minimapa. Yo lo encontré debajo de este tronco roto, pero una cosa que les tengo que aclarar es que cuando le demos clic a este cofre nos va a salir un minijuego de memoria. Tenemos que encontrar las cartas que sean iguales o que tengan el mismo dibujo. Para eso les recomiendo que tengan tu celular a la mano o el celular de algún familiar para que le tomes fotos a las cartas y así sea más fácil de realizar este minijuego. Luego nos va a salir como que esta cosa en la pantalla un poco tenebrosa, pero luego vamos a tener que dirigirnos a donde está ese corazoncito que nos está medio guiando, pero no se guíen completamente del corazón porque los lleva a cualquier lado. Luego tenemos que dirigirnos al camino de la derecha, que es un laberinto que es un poco complicado y es el más largo de todos para conseguir los cofrecitos. No hay un camino, digamos, definitivo. A cada persona le cambia el lugar donde está el cofre. Solamente sigue tu instinto y dale vueltas al laberinto hasta que encuentres el cofre. Para mi suerte, yo me tardé un poco buscándolo, pero luego me di cuenta que estaba más cerca de la entrada de lo que pensaba. Y luego tuve que completar este juego, que es memorizar dónde está la carta de mariposa y ver dónde queda en el lugar final. Como ven, se mueven para la izquierda, la derecha, el medio y así sucesivamente con 3 rondas más. Luego vamos a recoger este corazoncito que está flotando y van a ver unas flechas que nos van a guiar a la salida, pero cuidado porque estas flechas son un poco engañosas. Cada vez que movemos la cámara, la flecha se gira. Así que estas flechas te pueden confundir un poco, pero para mi suerte la salida estaba cerca y no era tan lejos. Cuando logres salir del laberinto te vas a dirigir a la parte central del mapa donde está la puerta de los 3 candados rosados. Te vas a dirigir por esta parte todo derecho y nuevamente vas a tener 2 caminos, el de la derecha y el de la izquierda. Te vas a ir por el de la izquierda primeramente y vas a ver si te va a poner como muy oscuro la pantalla, pero tranquilos, es normal. Y van a tener que buscar el cofre de color rosado. Una vez abierto, vamos a tener nuevamente el juego de las cartas de memoria, así que espero que tengas a mano tu celular o una captura de pantalla. Aquí tenemos que hacer lo mismo que hicimos anteriormente, coincidir las cartas que tengan el mismo dibujo hasta dejar ninguna carta en la mesa o hasta completar esta misión. Las mariposas con las mariposas, las manzanas con las manzanas, las lunas con las lunas y así sucesivamente hasta terminar. Una vez completado nos vamos a dirigir por este puente de manera recta y a nuestra mano izquierda va a estar este lugar. Vamos a dirigirnos para allá y detrás de esta roca está el siguiente cofre, que es con el minijuego de la mariposa, de recordar en qué lugar está. Así tenemos que hacerlo sucesivamente 3 veces y si alguna vez te equivocas, tranquilo que acá tienes 5 vidas extra. Pero si gastas esas 5 vidas, tienes que volver a hacer todo de vuelta. Una vez recolectados los 4 cofres, tenemos que dirigirnos a la parte central donde está la puerta con 3 candados rosados. En este lugar vamos a tener que hacer una misión recordando colores y recordando qué estatuas tiene estos mismos colores para poder completar un patrón. Por ejemplo, acá me dice verde, rojo, azul y amarillo, así que vamos dando clic a las estatuas con los determinados colores y así tenemos que hacerlo una vez más. Son 3 candados que tenemos que abrir para luego hacer nuestra última misión y así obtener nuestro gran set. Y luego se va a abrir a esta puerta con una cinemática donde podemos ver que la siguiente misión es un obby. Sí, donde tenemos que prender estos foquitos que están aquí y para eso vamos a tener que ir pasando por diferentes obstáculos un poco difíciles, pero como ven acá no tenemos vidas extra y esto se debe a que nuestras vidas en este nivel son infinitas, así que si te caes a la lava no te preocupes porque no te vas a regresar al último checkpoint que agarraste y me dirás cuáles son los checkpoints, son esas lámparas que activaste. En este nivel no tienes que hacer mucha cabeza, solamente tienes que pasar los obstáculos e ir activando los checkpoints. Hay partes de los niveles que el ángulo de la cámara cambia y se hace un poco difícil pasarlo, pero tranquilo que vas a poder, solamente con tranquilidad y paciencia vas a lograr pasarte todos los obstáculos. Si te digo que son bastantes checkpoints que tienes que activar,
y son bastantes obstáculos que tienes que pasar, activar, luego volverte y así sucesivamente hasta llegar a los últimos checkpoints. De todas maneras, te estoy dejando aquí este video para que te vayas guiando y sepas qué checkpoints tienes que ir activando. En muchos niveles donde el ángulo de la cámara cambia, hay unos huecos que te pueden caer, así que trata de evitarlos y salta con cuidado. Fíjate bien por dónde caminas para que no te atrases y consigas rápidamente el set. También ten cuidado de no confundirte por los caminos que ya hayas ido y fijarte bien a tu alrededor para ver cuál es el siguiente obby que tienes que pasar y encender el siguiente checkpoint. Todos los checkpoints están encendidos o tienen un borde de color blanco brillante para que sepas qué checkpoint tienes que activar. El último checkpoint va a estar en este lugar donde tienes que pasar por estas plataformas que desaparecen y cuando llegues tienen que activar el checkpoint, luego esperar a que aparezcan de vuelta las plataformas y regresar para dirigirte a este portal donde vas a tener una larga cinemática que tranquila, es larga, pero va a valer la pena porque al final de esta cinemática te van a regresar al lobby o al principio y una vez ahí te vas a dirigir a los servidores normales o al servidor libre y cuando vayas a los armarios vas a tener este hermoso premio que la verdad valió la pena. Es uno de mis sets favoritos hasta ahora. Déjame mucho en los comentarios qué opinas de este set y recuerda dejar tu poderoso like si te sirvió este tutorial. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro tutorial, hack o secreto. Ahora sí, nos vemos en otro video. Chao, los quiero. ¡Mua!